Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 29 de noviembre del 2023 y estos son nuestros titulares. El secretario de Estado, Cardenal Parolin, ha escrito a los obispos alemanes prohibiéndoles aprobar la homosexualidad y el sacerdocio femenino. En una carta a unas teólogas alemanas, el Papa ha mostrado su preocupación por la situación en la Iglesia Católica en Alemania, como consecuencia de su sínodo. Los rabinos italianos han criticado al Papa, acusándole de una equidistancia con los palestinos, que no expresa el suficiente apoyo a los judíos secuestrados por Hamas. El Papa ha nombrado un obispo coadjutor para Monseñor Rey en la diócesis de Toulon, en Francia, quitándole la responsabilidad del seminario y las comunidades. El sábado fueron anuladas las audiencias del Papa debido a una gripe con fiebre. El domingo rezó el Ángelus desde la capilla de Santa Marta y no desde el Palacio Apostólico. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha prohibido a los obispos alemanes que aprueben el sacerdocio femenino y los actos homosexuales. El secretario de Estado, cardenal Parolin, ha comunicado a los obispos alemanes, en una nota oficial, que la ordenación sacerdotal es exclusiva para hombres y que la enseñanza de la Iglesia sobre las relaciones homosexuales son asuntos no negociables y que por lo tanto deben quedar fuera del debate sinodal alemán. El cardenal Parolin reconoce que hay asuntos que se pueden debatir, pero señala dos que no admite discusión: la ordenación sacerdotal reservada solo para los hombres y lo que la Iglesia enseña sobre la práctica de las relaciones homosexuales. Respecto a la primera cuestión, el cardenal cita la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de San Juan Pablo II, en la que el Papa polaco decretó que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles. En relación a la enseñanza de la Iglesia sobre los actos homosexuales, el cardenal Parolin escribe lo siguiente a los obispos alemanes. Otro tema sobre el cual una iglesia local no tiene oportunidad de expresar una opinión diferente se refiere a los actos homosexuales, porque incluso si se reconoce que desde un punto de vista subjetivo pueden existir diversos factores que nos piden no juzgar a las personas, esto no cambia en nada la valoración de la moralidad objetiva de estas acciones. La constante enseñanza de la Iglesia destaca que la valoración moral objetiva de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se establece con exactitud y certeza. Otra cuestión que no se discute aquí es el grado de credibilidad moral subjetiva de tales relaciones en cada caso individual. En una carta a 4 teólogas alemanas, el Papa ha mostrado su preocupación por lo que está sucediendo en Alemania como consecuencia del sínodo. El Papa Francisco ha vuelto a criticar las reformas de la Iglesia Católica en Alemania. En una carta personal a 4 seglares alemanas, entre ellos 2 profesoras de teología, el pontífice escribió que comparte la preocupación por los numerosos pasos concretos que se han dado en esta Iglesia local y que amenazan con alejarse cada vez más del camino común de la Iglesia universal. En febrero de este año, las 4 teólogas alemanas anunciaron su intención de abandonar el sínodo de la Iglesia en su país, porque suponía alejarse del resto de la Iglesia. Dijeron entonces: la participación en un proceso en el que se han ignorado repetidas intervenciones y aclaraciones por parte de las autoridades vaticanas y del propio Papa significaría apoyar un curso que está conduciendo obviamente a la Iglesia en Alemania al aislamiento de la Iglesia universal. No podemos compartir ni compartiremos la responsabilidad por ello, dijeron las teólogas alemanas al abandonar el sínodo.
Posteriormente, la teóloga Katharina Westerhorstmann, profesora de la Universidad Franciscana de Steubenville, explicó su decisión indicando que las decisiones del sínodo sobre la moral sexual estaban tomadas de antemano. Ya en septiembre de 2019, la teóloga Marianne Schlosser se retiró del sínodo al negarse a debatir sobre el sacerdocio de las mujeres, ya que esa es una cuestión zanjada por el magisterio de la Iglesia. En la carta, escrita en alemán y firmada a mano, Franciscus, el Papa se refiere a uno de los frutos del sínodo alemán. Se trata del comité sinodal, que se ha constituido desde entonces. Debe preparar el establecimiento de un consejo sinodal. En este órgano, los laicos serán mayoría y tendrán derecho a voto. Este planteamiento podría alejar a los alemanes de la unidad de la Iglesia, afirma la carta. Un órgano consultivo y decisorio, como el que se está preparando, no puede conciliarse con la estructura sacramental de la Iglesia católica, algo que ya indicó la Santa Sede a los obispos alemanes en enero de este mismo año, sin que los prelados hayan hecho el menor caso. La carta de Francisco del 10 de noviembre es una respuesta a una carta fechada el 6 de noviembre. Además de Westerhorstmann, la teóloga Marianne Schlosser, la periodista Dorothee Smith y la filósofa religiosa Hanna Barbara Gerfalkovich expresaron su preocupación por la unidad con Roma en vista del curso reformista alemán. Malestar con el Papa por parte de la comunidad judía italiana. Le acusan de mantener equidistancia con los palestinos, que mantienen secuestrado a civiles judíos. Los rabinos italianos han criticado al Papa por sus palabras en la audiencia del miércoles pasado acerca de la guerra en Gaza, en las que acusó tanto a Hamás como al Estado de Israel de terrorismo. El Papa Francisco dijo estas palabras al finalizar su discurso en la audiencia general. Y no olvidemos perseverar en la oración por quienes sufren las guerras en muchas partes del mundo, especialmente por el querido pueblo de Ucrania, de Israel y de Palestina. Esta mañana recibí 2 delegaciones, una de israelíes que tienen familiares como rehenes en Gaza y otra de palestinos que tienen familiares que sufren en Gaza. Sufren mucho y escuché cómo ambos sufren. Las guerras hacen esto, siguió diciendo el Papa, pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto no es hacer la guerra, esto es terrorismo. Por favor, avancemos por la paz, oremos por la paz. Oremos mucho por la paz. El Consejo de la Asamblea de los Rabinos de Italia ha emitido una nota en la que afirma: El Papa acusó públicamente a ambas partes de terrorismo. Estas posturas, al más alto nivel, siguen a declaraciones problemáticas de distinguidos representantes de la Iglesia, en las que no hay ni rastro ni condena de la agresión de Hamás, o en nombre de una supuesta imparcialidad, ponen al agresor y al agredido en el mismo plano. Nos preguntamos, añaden los rabinos, ¿de qué han servido décadas de diálogo judeocristiano hablando de amistad y fraternidad, si en realidad, cuando hay quienes intentan exterminar a los judíos en lugar de recibir expresiones de cercanía y comprensión, la respuesta es de acrobacias diplomáticas, equilibrios y equidistancias gélidas, que son ciertamente distancia pero no equidad? Monseñor Rey, obispo de Tolón, tendrá un coadjutor que se encargará del seminario y de las comunidades de esa diócesis, tras 2 años sin poder ordenar sacerdotes. El Papa ha intervenido en la diócesis francesa de Fréjus-Toulon. A diferencia del caso de la diócesis de Tiller, el pontífice no ha depuesto al obispo, Monseñor Rey, pero ha nombrado a Monseñor Toubet obispo coadjutor con poderes especiales de gobierno diocesano y derecho inmediato de sucesión en caso de dimisión o fallecimiento del obispo titular. Tras la prohibición de ordenar sacerdotes y la visita apostólica ordenada por Roma a la diócesis, cuyo seminario cuenta con un número de seminaristas muy superior al que le correspondería por su tamaño y que ha sido lugar de acogida para multitud de nuevos movimientos eclesiales, se daba por hecho que la Santa Sede tomaría alguna medida sobre el obispo Rey. En un vídeo, el todavía obispo de Fréjus-Toulon explica que el nuevo obispo tendrá a su cargo la administración, la formación de seminaristas y de sacerdotes y el acompañamiento de comunidades. Cabe recordar que en octubre del 2013
Monseñor Rey creó una casa de formación para futuros sacerdotes procedentes del continente americano, que ayudarían a sortear la escasez de vocaciones nativas en Francia. Monseñor Rey da la bienvenida al obispo Touvet y da gracias a Dios porque la diócesis sale de la tormenta en que estaba metida desde junio del 2022. Este año y medio, asegura, ha sido especialmente doloroso para todos, sacerdotes, religiosos, fieles y especialmente los seminaristas y sus formadores. El obispo dice que a pesar de la tentación de la ira y la incomprensión ante la sanción colectiva, por la gracia de Dios y las oraciones no han cedido al desaliento. El obispo da a los fieles las gracias por haberle acompañado en ese calvario y afirma estar seguro de que la Iglesia diocesana saldrá reforzada de lo ocurrido. El frío ha provocado que el Papa contraiga la gripe. Eso llevó a anular las audiencias del sábado y a que no saliera el domingo a rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro. El Papa ha padecido gripe con algo de fiebre. Debido a ello se anularon las audiencias del sábado. El domingo, en lugar de salir a la ventana del Palacio Apostólico que dan a la plaza de San Pedro, como es habitual, para rezar el Ángelus con los fieles, lo rezó desde la capilla de la casa de Santa Marta donde vive y se transmitió a los que estaban en la plaza. Tras saberse la noticia de la anulación de las audiencias del sábado, el Vaticano dio a conocer el parte médico que afirmaba que el pontífice tenía una ligera gripe. Para asegurarse de que no hubiera otras complicaciones, fue llevado al Hospital Gemelli, donde le hicieron un TAC y descartaron problemas en los pulmones. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar lo sucedido en las elecciones de Argentina y las tensiones del Vaticano con los judíos. Las elecciones que se han celebrado en Argentina, por ser la patria del Papa, han tenido un gran significado, no solo para ese país y para el resto del continente, sino incluso para la propia Iglesia Católica. El candidato opositor, que es el que ha vencido, Milei, católico cada vez más próximo al judaísmo, el candidato opositor nadie esperaba que ganara de forma tan contundente. Había hecho unas declaraciones antes de las elecciones muy agresivas, realmente fuertes, durísimas, contra el Papa y contra la Iglesia Católica en su país. Y por eso, además de saber quién iba a ganar las elecciones, también estaba en juego saber si un ataque tan frontal a la Iglesia tendría repercusiones políticas o no en un país, insisto, como Argentina, siendo el Papa argentino. Que un candidato ataque como lo hizo Milei a la Iglesia y al Papa, y que gane además de forma arrolladora las elecciones, tiene evidentemente un significado. Y es la poca influencia que la Iglesia Católica tiene en la vida política de ese país. Creo que esto es incuestionable. Una parte importante de la jerarquía católica se había puesto de parte del candidato que ha perdido, el candidato peronista. Lo había hecho, también hay que decirlo, para defender al pontífice tan durísimamente tratado por Milei. Y lo había hecho, es la verdad, porque se identificaba mucho más con el peronismo que con el candidato opositor. Incluso ha habido celebraciones eucarísticas que eran más bien mítines políticos protagonizadas por los llamados curas villeros. Repito, la derrota del partido oficialista, del peronismo, implica también de alguna manera una derrota para la Iglesia Católica, o para una parte significativa de la Iglesia Católica y de la jerarquía católica, porque la Iglesia somos todos y muchísimos votantes católicos practicantes no han querido votar a ese partido, el del peronismo, que llevaba mucho tiempo gobernando. ¿Cuál es la lección? La lección, creo yo, es que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, tiene que
estar sobre todo para evangelizar y tiene que evitar, salvo casos gravísimos, excepcionales, entrar en la arena política, entrar en el mundo de los partidos. Ese papel está reservado, no digo exclusivamente porque siempre hay excepciones y casos gravísimos, pero está reservado para los laicos. Son los laicos católicos los que tienen que entrar en el mundo político. Por cierto, la vicepresidenta electa que forma el equipo con Milei es una católica practicante y además muy próxima al tradicionalismo. El escritor español católico Jiménez Lozano escribía hace ya muchos años que cuando la Iglesia se une a la política y se mete en política, la que sale siempre perjudicada es la Iglesia, no la política. Primera lección de Argentina que vale para Argentina y que debería de valer para todos. Menos mal, afortunadamente, que el Papa llamó al vencedor en las elecciones, a Milei, tuvieron una conversación cordial, cortés, y Milei invitó al Papa a ir a Argentina en un viaje que no sabemos si se hará porque tampoco estaba decidido antes de las elecciones. Eso al menos ha permitido salvar en parte la cara. Insisto, las acusaciones de Milei contra el Papa fueron excesivas, agresivas e injustificadas. Había que defender al Papa, pero no meterse en la arena de la política. Una lección que todos, en Argentina y en el resto, todos tenemos que aprender. También ha habido otra cuestión parecida, aunque realmente muy distinta. Me refiero al intento de mediación del Papa Francisco en la guerra que hay entre israelitas y palestinos después del atentado terrorista cruelísimo, injustificable, que hizo el grupo terrorista Hamas contra los kibutz de la frontera con Gaza en Israel. El Papa ha intentado mediar con unas magníficas intenciones buscando la paz. La situación se ha complicado muchísimo y hoy tenemos a una comunidad judía con manifestaciones explícitas, por ejemplo en Italia, muy disgustada con el Papa. No es la primera vez que hay una situación, nunca igual, pero parecida. Hay que recordar las dos guerras mundiales, en las cuales había católicos en ambos bandos y el Papa de turno estaba en una situación delicada. ¿Por qué? Porque tenía católicos en Alemania y tenía católicos en Francia y en todos los países implicados en la guerra. Hay que recordar lo mal que lo pasó Pío XII y las consecuencias que para su memoria todavía tiene las decisiones que tomó. Pío XII fue el responsable de la salvación de miles de judíos. Acogió a miles de judíos, dio la orden de que fueran acogidos en las iglesias, en los conventos, no solo de Roma y no solo en el Vaticano, sino en otras partes de Italia y del mundo. Por ejemplo, en Asís. Pero enterado de lo que se estaba haciendo en los campos de concentración, no lo dio publicidad, posiblemente por temor a represalias contra los católicos y contra los judíos que estaban refugiados en los conventos y en las parroquias. Y eso está ahí todavía, no se le ha perdonado. Bueno, son decisiones difíciles en momentos muy complicados. Precisamente por eso, lo aconsejable sería que fueran los profesionales los que tomaran las decisiones, los que intervinieran, los que actuaran, porque no es igual que se enfaden o que se queme el secretario de Estado, por ejemplo, cardenal Parolin, que sea el pontífice el que resulte herido, desprestigiado,
atacado, aunque sea por uno, sino por otro. Sería igual de grave si los enfadados fueran los palestinos. No quiero decir con eso que es más grave que se hayan enfadado los judíos. No, sería igual de grave si cualquiera de las dos partes se hubiera enfadado. Además, esto de otra manera también ha pasado con el intento de mediación entre Ucrania y Rusia. No soy quien, de verdad que no soy quien para dar lecciones al Papa. Son situaciones muy delicadas, pero creo yo que el Papa tiene que dedicarse sobre todo a exhortar por la paz, a pedir oraciones por la paz, a pedir reconciliación, también a pedir justicia, a pedir por la paz y dejar que sean los diplomáticos los que entren en estas situaciones tan delicadas, tan complejas, porque ellos no solo tienen más experiencia, sino porque si se queman, al fin es menos grave, aunque ellos lo pasen mal, que si el que sale perjudicado en su prestigio es el pontífice. Y pues que esta semana hemos tenido lo de siempre, es decir, el sínodo alemán, que eso es una llama que no se apaga. El sínodo alemán que se ha reunido para seguir adelante con su proyecto, con el llamado Consejo Sinodal. Bueno, pero es que esta semana se ha sabido que el Papa ha contestado una carta que le dirigieron 4 académicos alemanes católicos, donde los académicos expresaban su preocupación por lo que pudiera ocurrir en Alemania como consecuencia del sínodo. Bueno, el Papa ha contestado la carta y ha dicho que él también está muy preocupado por lo que está pasando y que además lamentaba que no se hubiera hecho caso del mensaje que escribió a todos los católicos alemanes y en especial a la Conferencia Episcopal cuando empezaba el recorrido de ese sínodo. Comprendo que no es lo mismo actuar contra un obispo en particular, tipo Strickland en Estados Unidos, Rey en Francia, sobre todo que son conservadores que sabes que van a obedecer, que contra una conferencia episcopal casi entera, con muy pocas excepciones. La conferencia episcopal alemana está, con pocas excepciones, está apoyando y desarrollando el sínodo alemán. No es lo mismo. No es lo mismo porque estamos hablando de una conferencia episcopal que es, de alguna manera, la representante de los católicos en todo el país, aunque hay un gran disenso interno en Alemania. Bien, no es lo mismo actuar de una forma que de otra. Pero creo que conviene recordar las palabras del cardenal Miller cuando empezaba el sínodo alemán, donde el cardenal le pedía al Papa que actuara y que actuara cuanto antes. Recordaba el cardenal Miller, que es alemán y que sabe lo que pasa en su país, recordaba lo que había sucedido cuando Lutero comenzó. Decía que la tibieza o la duda del Papa de entonces a la hora de actuar contra Lutero permitieron ganar tiempo a Lutero y reforzarse, a ganar alianzas, ganar amigos, y después fue muchísimo más difícil actuar contra él y se produjo el gravísimo cisma que hoy todavía estamos padeciendo las consecuencias. El cardenal Miller decía: hay que actuar y hay que hacerlo lo antes posible para evitar que los daños sean mayores o incluso para evitar que se pueda romper la Iglesia católica en Alemania. No quiero acabar sin recordar que el domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Cuando llega este día siempre me acuerdo de los mártires españoles. También habría que recordar a los mártires cristeros de México. Pero me acuerdo de una forma especial a los mártires españoles, a esos, hoy ya podemos decir que más de 10.000 sacerdotes religiosos, religiosas y también laicos, que murieron por odio a la fe, a manos de socialistas, comunistas, anarquistas, que son, con otros nombres quizá, los mismos que gobiernan España en este momento y que jamás pidieron perdón en nombre de los que les precedieron con las mismas siglas o con parecidas de sus partidos, jamás pidieron perdón por lo que hicieron. Fueron matanzas cruelísimas, unas matanzas precedidas de torturas espantosas. ¿Por qué? Porque aquellos mártires
No quisieron adorar al Dios del odio, al Dios comunista, que es el Dios del odio. Se pone la capa de la justicia, pero es el Dios del odio. No quisieron adorarle porque ya habían consagrado su vida al Dios del amor. Y murieron. Y murieron gritando, ¡viva Cristo Rey! Y también murieron, como hizo Cristo, perdonando a sus enemigos. Recordemos en esta solemnidad de Cristo Rey que solamente Él es nuestro Dios y Señor, y que no tenemos políticos, que no tenemos ningún líder que pueda sustituir en nuestros corazones la realeza de Dios, que pueda sustituir a Cristo Rey. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias, www.magnifica.tv. Seguiremos informándole de lo que acontece en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.